Genaro. Gracias por la oportunidad. Leímos tu carta ayer diciendo que todo esto era una mentira, que no te había dado dinero Jesús Zambada. Yo no conocía el detalle de cómo lo había dicho, la forma en la que había expresado. Sí, pero buen mira, día, Genaro. Buen día, Ciro. Bienvenido, Genaro. Gracias. Buenos días. Y gracias, Alberto, y gracias por tu comentario, porque además lo agradezco mucho, porque es muy complejo en este concepto y como se dan las cosas, que tenga esa claridad. Y agradezco mucho, Juan Alberto, tu comentario, estando tú presente. Primero porque, tres cosas importantes. Primero porque la detención fue en 2008 y la extradición fue en 2012. Y efectivamente, como tú señalas, él ya había declarado en varias ocasiones en México y en Estados Unidos. Y todas esas referencias fueron investigadas y no hay ninguna prueba o evidencia de ninguno de esos casos de referencia en torno a eso, ni una. Segunda, como bien señalas, y yo lo he señalado, lo he indicado, es que inclusive me preguntaron que si yo pensaba demandar. A Zambada, Jesús Zambada. Y yo le pregunté a un abogado respecto a ese alcance. Y él me decía que una argucia que hacen legal los abogados en la defensa de los criminales es justamente eso que está haciendo el abogado del delincuente. Inducir la pregunta para tratar de generar esa perspectiva o ese morbo a esta figura para tratar de ganar esa ventaja que les puede dar el litigio jurídico. Y por ese esquema aparentemente no habría delito, porque el perjurio que hay cuando alguien dice una mentira en torno a una persona o se da cuando alguien lo asevera y cuando el abogado lo pregunta, induce para que haya la respuesta. Por eso le agradezco a Juan Alberto su comentario, porque como lo describe él, exactamente es algo muy importante que hasta él mismo la piensa, porque sabe que implica un delito si él entra en perjurio cuando engaña al juez. ¿De cuánto fue el silencio? Decías, Juan Alberto, 20 segundos. Bueno, casi 20 segundos. 20 segundos es un mundo. Extraño. Hacer un silencio de 20 segundos es una eternidad. Es un mundo. Tres días de bueno, de que la fiscal Gina Parlovecchio lo entrevistó. En ningún momento dudaba sus preguntas, siempre eran certeras, siempre eran al momento. Y bueno, aquí ya lo había acorralado Púrpura anteriormente. El lunes, en la tarde del lunes, cuando empezó el cuestionario de Púrpura, y ayer en la mañana ya lo había acorralado, ya lo había hecho caer en contradicciones, porque, bueno, el rey Zambada señala que muchos de los crímenes cometidos cuando asesinaron a un comandante, a otro miembro del cártel de Sinaloa, bueno, todos esos se los achacaba al Chapo Guzmán, pero ahí el juez, el abogado del Chapo le había confrontado con sus propias declaraciones hechas anteriormente de la fiscalía, en donde nunca mencionó a Guzmán Loera en aquellos crímenes, y le decía, ¿y por qué ahora sí está mencionando aquí a mi compa Chapo? Lo decía en español, cuando usted tuvo oportunidad de hacerlo anteriormente y no lo hizo, ¿no? Bien. Juan, soy Ricardo López Cordero. ¿Por qué si Jesús Zambada ya había declarado antes que había hecho estos presuntas entregas de dinero a distintos funcionarios, por qué ayer duda? Pues, bueno, ayer duda porque él está en juego, digamos, una negociación que él tiene con el gobierno de Estados Unidos de obtener una pena corta, de obtener un permiso para llevar a su familia a vivir a Estados Unidos. Bueno, todo esto que se les otorga a los testigos protegidos en este polémico programa que tiene el gobierno de Estados Unidos, está en juego eso para el rey Zambada. El rey Zambada puede alcanzar cadena perpetua con uno de los delitos que le han comprobado, con uno solo de los delitos, él tendría la cadena perpetua. Y bueno, él está negociando justamente eso, hundir al Chapo Guzmán para él quitarse de encima todas estas penas. Es parte de su negociación. Él está midiendo muy claramente, pues a él le puede afectar todo esto, por eso es que él se la está pensando. No es lo mismo decirlo en una junta privada ante los fiscales, relatar toda su historia criminal, que decirla en público ante la prensa en un juicio en el que supuestamente el acusado es el otro, pero quien acusado es el... Muy bien, pues te agradecemos mucho, Juan Alberto. Regresa todavía el lunes, ¿va a estar el señor Zambada? No, ya no. Zambada ya ayer mismo ya él acabó, él acabó con su testimonio. Hubo otros, llegaron otros testigos y hasta donde se sabe él ya no va a regresar, ya no tiene muy sentido, se alargó mucho su testimonio, creemos que ya no regresa. Bueno, te mando un muy fuerte abrazo, Juan Alberto Vázquez. Ojalá podamos seguir contigo en el juicio del Chapo Guzmán a partir del lunes. Fuerte abrazo y gracias, Juan Alberto.
Gracias a ti, Gracias. Ciro. Un saludo a todos. Gracias. Allá, gracias, Ricardo. Gracias. Genaro, vamos a tener que hacer una pausa y al regresar platicamos largo contigo sobre, todo esto, pero sí queríamos tener la crónica desde Nueva York de alguien que estuvo ahí. Presente. Porque además nos contaba Ricardo, Genaro, que no es fácil para los periodistas llegar ahí. No, me ¿Sí sabías contaba- cómo es para entrar a un juicio? Juan Alberto me contaba que tiene que llegar, primero acreditarse ante la corte, luego llegar a las 6 de la mañana para formarse, que alcanzan a entrar solo 100 personas, no 100 periodistas, sino las primeras 100 personas que lleguen. Hay que pasar dos distintos retenes de seguridad, quitarse los zapatos como si uno estuviera en un aeropuerto de Estados Unidos o entrando a la embajada, que hay perros que tienen capacidad para detectar bombas, en fin, que es todo un asunto entrar al juicio de Joaquín Guzmán. Pero queríamos escuchar este detalle de los 20 segundos, dijo. Eso y la referencia de que valiosa de que esto ya ha sido antes declarado y no es algo nuevo y ya fue investigado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos sin que exista una evidencia en torno a eso. Bueno, Genaro García Luna, ayer señalado en el juicio del Chapo Guzmán, lo señaló el señor Jesús Zambada, de haber recibido dinero, parte de ese dinero, además se lo había entregado en unas cajas en un restaurante, haber recibido mucho dinero, millones de dólares. Manuel. Es correcto. En la carta, Genaro, comunicado que tú circulabas ayer, haces dos precisiones sobre los dos momentos donde supuestamente te beneficiabas de esos recursos, 6.5 millones de dólares en dos tramos como titular de la AFI, donde te señalan que tú influiste para que pudieras nombrar a un comandante en una específica zona del país. Pero nos dices y lo explicas en tu comunicado, eso no lo podías hacer. Sí, efectivamente, justamente cuando, eso es claramente mentira y como lo señala el comunicado, cuando yo llego a la Policía Judicial Federal que me nombran, existía esa figura. ¿Qué año? Año 2000. Y tengo la encomienda de transformar la Policía Judicial Federal. Y una de las encomiendas era justamente quitar esa facultad al titular de la Policía Judicial Federal, donde él podía y tenía la potestad directa de adscribir a comandantes de la policía a donde él quisiera. Para quitar esta figura, cuando se crea la Agencia Federal de Investigación, en la ley interna de la Procuraduría se establece un consejo, que este consejo lo preside un subprocurador y está integrado por miembros de la Procuraduría, donde ya no participa, ni conduce, ni elige, ni determina, ni puede él directamente asignar a ningún comandante ni policía de la Judicial Federal, de aquella policía, ya después AFI. Entonces digamos que, y esto es público, este documento es público, está en el diario oficial de diciembre de 2002, y eso es importante porque la referencia a él es 2005. Ya para 2005 no existía la posibilidad de que el titular de la agencia pudiera nombrar o asignar o designar un comandante en ninguna plaza, porque iba al consejo, y el consejo era el que definía dónde se escribían y era el que definía, y está en la ley, ¿Quién era el y está en la ley, es público esto, está en el diario oficial y por favor pueden consultarlo, es de diciembre de 2002. Viendo el 27 de diciembre de 2002, del oficial. Viernes 27 de diciembre del 2002. 27 de diciembre de 2002. Y Así los es. hechos 27 de diciembre de 2002 fue el Estábamos en chiquihuitazo. Chiquihuitazo, Fue efectivamente. cuando tomaron las Mira. instalaciones del Canal viernes 40. sábado, Ese viernes. Ah, mira, Sí. ahí está, y No aquí, se nos puede olvidar, Genaro. aquí está, Fecha aquí está el Oye, artículo. bueno, la segunda referencia, ya siendo secretario de Seguridad Pública, pues con todas las actividades que tenías, tuviste tiempo para irte a un restaurante y recibir pues una serie de cajas con billetes seguramente pues que sumarían por ahí de 3 millones de dólares. Sí, es totalmente absurdo, es mentira, es una infamia y así lo señalo. Inclusive yo preciso en mi comunicado que nosotros por disciplina institucional y por disciplina personal y profesional determiné que en todos los casos, visitas, la Secretaría, las agendas privadas y oficial, todo está registrado, está certificado. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en Seguridad Pública. Me invitaste a platicar, alguna vez enseñamos unos documentos, a tomar café. ¿Me grababas? Cuando entraba toda la gente que entraba al registro de la institución era grabado. Y no solo eso, había ocasiones que tomaban registros biométricos, A mí no huellas, etcétera. Por supuesto, cuando era gente Pero te pública. podría reunir en otros lados. Digamos, Sí. considerando esa perspectiva, justamente para que no hubiera el registro formal de la bitácora personal y el ámbito privado y oficial total, y esto está grabado y es público. Pero aún más todavía,
Un tema valioso que se precisaba en la comunicación que contaba Juan Alberto es que estas referencias que hace él son del año 2005. Debo decir que en 2008 fue detenido y en 2012 extraditado. Yo, parte de mi trabajo, ya lo que he explicado, es que en las tareas que hay para el combate al crimen, hay unidades especiales que se constituyen para combatir este tipo de crimen, y esas unidades tienen ciertas calificaciones específicas para poder participar. Entre ellas se hace una auditoría total de sus bienes, de su actividad personal, de no tener ningún vínculo con la actividad criminal, y no solo en el país, se hace a nivel internacional. Esta certificación se hace con los americanos, con otros países donde se comparte información de inteligencia de alto nivel. Para esas tareas yo estaba asignado y esa era mi responsabilidad. Es decir, no solo era un tema del país. La segunda figura es que en tiempos, cuando él se extradita, a mí me toca participar para la extradición, y pasó lo mismo con la Barbie, pasó lo mismo con otros delincuentes que ha pasado en un proceso. Esto no es nuevo. Es una argucia ocupada por los delincuentes y por los abogados de los delincuentes para intentar tener ventaja en el juicio, para que bajen la condena o negocien alguna figura jurídica para poder reducir la cantidad de años en la cárcel, o si están en la etapa procesal de investigación, para que aporten evidencia, lo cual yo estoy a favor en términos institucionales. Es una herramienta poderosa para profundizar la investigación. Yo no estoy en contra de eso. Es más, yo reitero, estoy a favor de la transparencia, a favor de... Yo coadyuvé, primero, debo decir que la gente que lo señala y que la Barbie y todo eso de delincuentes, me tocó participar en el proceso de inteligencia, de información, de operación, para su captura y después extradición. Justo porque estoy convencido de la importancia de extraditarlos y profundizar en las investigaciones. Yo estoy a favor de eso. Que se transparente y si hay una evidencia que se aporte. Eso está a favor de eso. Esta referencia ¿Y que si se abre una investigación a ti por estas declaraciones, ahí estarás? Por supuesto, pero además quiero decirte que esto ya fue hecho. Por eso yo señalaba, y eso lo señalaba Juan Alberto, que es algo valioso que no se considera. Esto ya fue hecho desde el año 2008 y después 2012 en México y en Estados Unidos, porque estas figuras para ser extraditado pasan a la declaración, son formales, son jurídicas, y eso implica una investigación profunda de estos hechos. Por eso también debo decir algo valioso, Ciro, que tú señalabas, es respecto a que el juez inclusive ha amonestado ya a los abogados y a los delincuentes por referir personas sin evidencia, porque es una argucia legal para poder hacer esa figura. Pero yo estoy a favor de eso, que se transparente, que se profundice y que se haga la parte correspondiente. Hay una serie de documentos que acompañan tu comunicado, Gerardo, donde te escribe, por ejemplo, el director regional de la DEA en el año 2011, hace un reconocimiento sobre tu trabajo encabezando a los hombres y mujeres de la Policía Federal, por ejemplo, también de junio del 2011, donde desde la Embajada de los Estados Unidos de América, pues hacen precisamente el reconocimiento sobre el trabajo, por ejemplo, para el desmantelamiento de la familia michoacana, de la detención de la Barbie. Documentos que me queda muy claro, no te los habrían pues entregado, otorgado, si no les constara pues el trabajo que hiciste, ¿no? Pero aún más, sabiendo y ya estando extraditado esta persona, donde él ya había declarado eso. Y aún más, para que estos documentos, yo nunca lo he hecho, yo no lo he hecho público, porque es una disciplina personal. Inclusive aporto documentos donde también fui objeto de amenazas a mí y a mi familia, que yo nunca lo había hecho. Y tengo más en otras cosas que tengo en términos de profesionales. Pero yo no lo he hecho porque yo creo que es un tema diferente. Pero bueno, lo hice esta vez porque quiero mostrar cómo también esa figura, en aquel momento, la misma embajada y las agencias que se dedican al combate al narcotráfico me alertaban de esto, de la amenaza del crimen organizado, de atentar contra la familia y el personal oficialmente, o sea, no es un tema esto oficial, y finalmente que en este caso la DEA, y solo en este caso adjunto a la DEA, pero pasó con otros colegas de otras agencias de otros países, donde alertaban esta figura donde el crimen organizado en su defensa busca contrarrestar el combate frontal al delito. ¿Nunca tuvo contacto con ningún miembro de la delincuencia organizada? Nunca. ¿Ni una reunión en privada, ni una llamada telefónica, ninguna comunicación? Nunca. ¿Ni como director de la AFI? Como parte de estrategia de contacto, nunca. Nunca. Y además, yo quiero prestar algo más. ¿No tenías un equipo que buscaba algún acercamiento para obtener información? Nunca. A ver, quiero dar un antecedente para que además, nunca, así de claro, nunca. Pero aún más, quiero darles un detalle importante. Yo estoy formado en áreas de inteligencia y de contrainteligencia. Y yo
en mis capacidades de investigación, conozco estrategias para poder obtener información. Por eso creo que es una herramienta valiosa lo que usan los fiscales para dar estas garantías y que ellos aporten información. Por eso, inclusive mis colegas, y me decían ahora que pasó ese tema, la perspectiva de que un restaurante público me dieran dinero y es cantidad, es absurdo. Reitero, nunca, pero nunca, y por disciplina profesional, porque así estoy informado, nunca. Por eso en mi oficina, Ciro, que tú tuviste oportunidad de estar. En las dos, en AFI y en Seguridad Pública. Si tú puedes corroborar, ¿no? Yo, además yo tengo seguridad, y yo me han cambiado, la han rotado, y yo estoy con ellos. O sea, bastaba preguntarle al jefe de seguridad, bastaba preguntarle a cualquier gente que ha estado en torno a, o bastaba checar el restaurante donde él refiere que está, ver un video, y no hay ninguna evidencia. ¿Qué sentido, ingeniero, le hacen los señalamientos que hacen en contra de Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal? Sí, bueno, yo de bote pronto lo que observo y referencia a esta acusación que se hace es que él también participó en aquel tiempo en la detención de esta persona, y creo que también obedece a eso. Zambada. Sí. Del rey Zambada. Así, y yo creo que es parte de esa estrategia. Esa es mi perspectiva y mi percepción. No podría ahondar más porque no tengo detalles, pero de bote pronto esa sería mi perspectiva. No tuve oportunidad de escuchar lo que él señaló en su comentario, pero creo que obedece a eso, porque yo reitero que esto no es nuevo, es un tema que ha sido histórico. A mí me pasó con la Barbie. La Barbie nosotros la detuvimos. Hicimos todo el trabajo de inteligencia para detenerla. Y después lo mismo, en su defensa con el juez, hizo referencia y claramente el juez lo sentenció y cadena perpetua, etcétera. Hizo una referencia que también de que te no similar, dinero, pero generalizado, etcétera, y lo mismo, y usaron el mismo concepto los abogados, y igual se investigó, igual se profundizó, pero reitero, y me tocó detenerlos, esto es el trabajo de inteligencia, el trabajo de operación. Entonces supongo que obedece a esa la perspectiva que se da en torno al licenciado Regino. Existe una situación, y es más de tipo conjetural. ¿Por qué, si el gobierno de Enrique Peña Nieto logra detener 2 veces al Chapo Guzmán, ustedes en la administración Calderón no logran detenerlo ninguna? Bueno, si usted estudia los expedientes, estudia la parte con la que lo detienen con la inteligencia hecha por nosotros inicialmente. Todo el trabajo de infraestructura, de inteligencia operacional que se hace para la búsqueda y captura del Chapo, toda, fue hecha desde entonces con la Defensa Nacional, con Marina, con nosotros. La base con la que se llega a él, a la primera detención, de febrero de 2014. Y cuando se fuga por segunda vez, sí, la inteligencia que se tenía sirve para recuperar parte de la base de investigación en la segunda etapa de la captura. ¿Los goles de Peña Nieto fueron a pase de Felipe Calderón? No. A ver, yo creo que qué bueno que comentaste este tema. Yo soy institucional, yo no tengo actividad partidista. Y quiero decirle que es un error, por eso es que pasa esto. El tema es que debe ser un enfoque institucional. Si usted pregunta esto a Estados Unidos y cambia el partido, no dicen que el FBI o que la DEA detuvo a tal porque sea con un presidente o otro presidente. No. Lo que hacía la Secretaría de Defensa Nacional, lo que hacía la Marina, lo que hacía en su momento la Policía Federal, en su momento la AFI, obedecía al combate al crimen con el presidente que fuera. Lo que se hizo en aquel tiempo era la construcción para ir integrando información para llegar a las capacidades que tuvieron después para su captura. Esta evolución de información para generar inteligencia operacional lleva tiempo, implica poder infiltrar estructuras, poder tener información privilegiada, poder tener información técnica de alta envergadura, inteligencia operacional a nivel internacional. Es una evolución y eso está en los expedientes, eso está ahí, está registrado, y no, por supuesto, además, inclusive la persecución fue tal, no, pero no solo eso. Le voy a dar un dato importante para usted que ve el caso. Cheque, por favor, cuánta estructura de alto nivel fue detenida del Chapo en el gobierno de Calderón. ¿Qué tanta? Lo más importante es, y un dato importante, el más importante en la estructura del Chapo Guzmán, en la jerarquía que había de conducción, era su hermano. Detenido. Por favor, pero además, la estructura importante, que después en lo que se aporta inteligencia en la etapa siguiente, pero es parte de un proceso institucional, no obedece a un gobierno per se, obedece a esta evolución que hay de la información, de la ventaja operacional. Entonces es falso que, el gobierno del presidente Calderón, su Secretaría de Seguridad Pública, tuvieran un pacto, una especie de entendimiento con el llamado Cártel de Sinaloa. Totalmente falso, es cuando más se combatió y está registrado. Por favor, chequen las evaluaciones previas.
chequen la parte que hay en la PGR. Nada más para precisar, Genaro, el testimonio de Jesús Zambada es una especie de venganza contra usted y contra Gabriel Regino por haber participado en su detención. Yo creo que es una estrategia. Esto no es nuevo, les pido por favor chequen, chequenlo por favor porque no parece que es algo nuevo. No, de acuerdo, está en el expediente el caso. Exactamente, lo decía Juan Alberto, no es nuevo. Yo creo que obedece una estrategia de los delincuentes, de los criminales. Sistemáticamente lo han hecho para buscar esas ventajas. Yo no creo que obedezca algo específico. Pero está siendo presentado como testigo del gobierno de los Estados Unidos. Pero por favor, ya lo explicó Juan Alberto la forma como se dio las cosas. Señala él que el abogado del Chapo a pregunta expresa trata le pregunta al otro delincuente para inducir la pregunta. Por eso vale la pena ver, lo que explicó Juan Alberto es muy importante, porque detalla el proceso que justamente no se observa estando uno fuera de lo que pasa ahí. Y lo que él señala es que el abogado del delincuente le pregunta al otro delincuente, que es como testigo, esa referencia, induciendo la respuesta, buscando ese beneficio para su cliente. Y por supuesto, al final buscan que la gente que combate el crimen, la gente que está teniéndolos, pues inhibir el proceso y buscar yo no veo como algo personal que obedezca esta referencia o que es una persona, yo eso no lo veo, no así no lo percibo, yo lo veo con una estrategia delictiva, sistemática para tener ventaja en esos procesos, que más no es nuevo, reitero, es algo que se ha hecho. Es más, por favor les pido que lo vean y se ha hecho en otros casos, ¿no?, anteriores. Genaro, tú no estás viviendo en México. ¿Por qué estás en México? Estás desde ayer en la tarde. Justo, sí. ¿Qué haces? Justo, ya lo señalabas en el corte, es Thanksgiving en Estados Unidos y empieza hoy empieza el feriado. Y justamente estos días son feriados tengo la fortuna, gracias a Dios, de compartir con mis hijos, y yo justamente viajé para poder ver a mi familia, ver a mis hijos coincidir, venía para coincidir. ¿Y dónde te tocó la noticia? Yo vine a México estos días y esos días, como son feriados, hay oportunidad de ya estabas en México. Sí, justamente yo vine un par de días antes para este tema y juntarnos acá, porque ellos también están fuera estudiando, vamos a estudiar en la universidad, y Estados Unidos es un día muy importante, ese es el día que todo el mundo... Acción de gracias, mañana. Y justamente me tomó en este proceso, y por eso tengo la oportunidad de estar aquí y compartir este espacio con ustedes, y gracias por el espacio. No, al contrario, gracias Genaro. Gracias a todos. Suerte en lo que venga, a ver en qué para. Porque el juicio de Joaquín Guzmán sigue. Pero yo creo que yo estoy a favor de eso, yo estoy a favor de la transparencia, justamente del esquema de escrutinio, ¿no?, para profundizar el tema. Bien. Entonces yo quiero eso, y por eso creo que es valioso este esquema que está dando. Yo de veras me han preguntado, y yo insisto, yo estoy a favor de la extradición, estoy a favor de que se profundice, estoy a favor de que haya escrutinio totalmente. Yo estoy en contra de que se quede ambiguo, de que no haya claridad. No, que si hay pruebas que se aporten. Y si hay algo que se investiga, que se investigue. Por eso la importancia, reitero, de tener esta esquema que tienen los americanos, donde él puede llevar y aportar sus pruebas si es que las tiene, o también, como lo hace el juez, si no tiene pruebas, pues está a molestarlo, ¿no? Como ya fue el caso. Muchas gracias, Genaro. ¿Algo más, Humberto, Ricardo? Nada más. Muchas gracias a Genaro García Luna. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Genaro García Luna.